Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como decía Fernanda, es un placer estar acá, agradecido de la invitación, agradecido del espacio dentro de la Sociedad Argentina de Hematología para que podamos discutir sobre enfermedad de Gaucher. También le decía recién a Fernanda, hace poquito en Mendoza, con el último congreso, pudimos ver cómo la enfermedad de Gaucher tomaba un lugar preponderante en la final, por así decirlo, de trabajos multidisciplinarios con 100 médicos y ganábamos el primer premio por investigación, asociando mutaciones y factores pronósticos. Y parecía que estábamos en la cresta de la ola y de repente hoy parece que estamos un poco más abajo, porque somos menos, pero me parece que los que estamos, hospitales importantísimos como Sor María Ludovica, como Casa Cuna, perdón si me olvido alguno otro, y seguramente la gente que está escuchando, somos los que estamos interesados en enfermedad de Gaucher. Así que espero que, que disfruten de la charla y después sus comentarios. Cuando nos propusieron el tema, nosotros pensábamos qué tan relevante es hablar de inflamación en enfermedad de Gaucher. Parece un tema muy específico, muy profundo, y bueno, justo preparando la charla en estos últimos meses me fijaba y los líderes de opinión en enfermedades lisosomales en el mundo, como el doctor Grabowski en Cincinnati, están hablando de lo mismo y hacen reuniones para charlar qué sabemos de inflamación en enfermedad de Gaucher, no solo qué se ha logrado, qué es mucho, sino también qué se puede lograr y si existe la posibilidad de que nuevas terapias de soporte que ayuden a las que ya tenemos pueden generar un control, un mejor control de la inflamación crónica que tienen nuestros pacientes. Así que se ve que estamos en la onda y está buenísimo que pensemos este tema. Para empezar a pensar en inflamación hay que citar los actores principales que tiene esta enfermedad. Y por supuesto que el actor principal siempre va a ser la beta-glucosidasa. La beta-glucocerebrosidasa es nuestra enzima que hace que todo pase. Si no existiera, si no fuera posible que alguna vez mute y nos genere la enfermedad, no estaríamos acá reunidos porque no existiría el genotipo y el fenotipo de nuestros pacientes. Y todo comienza con el dogma de la biología molecular, en donde un ADN se transforma en ARN y luego en una proteína. Y acá pueden ver, por ejemplo, cómo está la secuencia de aminoácidos que representa los 497 aminoácidos finales que van a dar origen a la proteína wild type, que tiene un camino que es importante conocer. Yo creo que mientras más sepamos de fisiopatología de la enfermedad de Gaucher, más vamos a poder entender cómo tratarla, cómo acompañar a esta enzima para que llegue de mejor manera al lisosoma. Esta enzima entonces, de su forma wild type, después de sintetizarse en el núcleo, hace un camino por el retículo endoplásmico y después pasa por el Golgi mediante vesículas. Acá no lo hace sola, sino que lo hace acompañado por una proteína transportadora. El concepto de la proteína transportadora es muy importante porque da origen a un mecanismo de acción para tratar esta enfermedad y también otras, que es el mecanismo de chaperona. En este caso, la proteína cotransportadora fisiológica que tiene la beta-glucocerebrosidasa se llama LIMP2 y en algunos casos hasta puede estar mutada, dando origen a una enfermedad que algunos le llaman como pseudo-Gaucher. Entonces necesitamos de este cotransporte para que pase por transformaciones en el Golgi y finalmente quede adherida a la membrana del lisosoma en su parte interna para que cumpla su función en la degradación de los glucosfingolípidos. Y eso es lo que pasa fisiológicamente. Pero por supuesto que a nosotros no solo nos interesa la fisiología, sino también la fisiopatología. Y acá tenemos el cromosoma, donde está de alguna manera ejemplificado el gen GBA1, el pseudogen, y vemos cuáles son las casi 400 mutaciones que hoy existen, y seguramente son más, y nos falta, para la enfermedad de Gaucher. Y acá también ven un gráfico donde está de manera tridimensional representada la molécula, la proteína mal ensamblada y las mutaciones, que no necesariamente son en el sitio catalítico que tiene la enzima, sino que pueden ser en diferentes localizaciones y lo que interesa mucho más, con diferente comportamiento. Y una pregunta muy importante que nos hacemos es, ¿conocemos 400 genotipos? ¿Podemos decir entonces que conocemos o podemos armar una clasificación con 400
casos diferentes de enfermedad de Gaucher o los casos se parecen entre sí. Podemos preguntarnos, ¿es igual el genotipo y el fenotipo? Y esto es la pregunta de todos los que nos gusta la enfermedad de Gaucher. Hay investigadores realmente relevantes, como la doctora Helen Sidransky en el NIH, que dedica todo su tiempo a esto, y asociación con Parkinson también de enfermedad de Gaucher. Y lo que hoy podemos decir es que genotipo no es igual a fenotipo. Nosotros no podemos correlacionar a un paciente, excepto en algunos casos de homocigosis, para N370S, para L44P, para D409H. Serían como 3 ejemplos en donde podemos decir, estos son los 2 alelos mutantes y así va a estar nuestro paciente. En todo el resto, quedan un montón, no es posible hacerlo. Y eso nos complica un poco el panorama porque nos dificulta estratificar a nuestros pacientes. Y nosotros necesitamos estratificar a nuestros pacientes para hacer clasificaciones más precisas cada vez. En leucemia, por ejemplo, acá es un congreso de hematólogos, cada vez somos más precisos a la hora de decir tiene una LLA con un rearreglo Phi positivo, con determinada replicación en su BCR-ABL y entonces se merece o no ir a trasplante en primera remisión completa. En Gaucher estamos lejos de tener esa precisión. Y por lo tanto tenemos que pensar que se trata de un genotipo, pero algo más que hace entonces al fenotipo final. Otro ejemplo claro, todos los que tenemos pacientes con enfermedad de Gaucher y vemos por ahí que existen 2 o 3 hermanos dentro de un grupo familiar, vemos que las manifestaciones no son las mismas. Sin embargo, pudimos hacer los moleculares y tienen la misma mutación. Ahí hay un ejemplo tremendo de cómo solo el genotipo no alcanza. Y dentro del seno de esa familia hay seguramente factores que influyen para que el comportamiento sea diferente. Algunos ya se conocen, uno los podría dividir entre los que dependen de la genética del paciente. No solamente la mutación es importante a la hora de pensar en el fenotipo, sino el sistema que degrada la proteína mal ensamblada. Y así tenemos un sistema de degradación que tiene diferentes calidades. Y esas calidades pueden ser heredadas por un hermano de una manera y por otro hermano también con enfermedad de Gaucher y la misma mutación de otra manera. Entonces, si yo tengo un sistema de degradación asociado a proteínas que lo hace muy bien, toda mi proteína mutante es degradada por el proteosoma y me quedo con una actividad residual menor. Y por ahí tengo entonces un Gaucher más severo. Sin embargo, si yo tengo un sistema de degradación de baja calidad, a esta proteína mal ensamblada no la capta, no la destruye, no la acompaña a la apoptosis a la célula, sino que llega al lisosoma y por lo tanto tiene una mejor actividad residual y tiene otro fenotipo. Ese sistema cada vez se conoce mejor y cuáles son las proteínas involucradas. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros, desde la Argentina, hemos hecho un gran aporte como grupo descubriendo que hay factores epigenéticos que son los que uno podría decir, me encuentro no cuando preparo el partido de fútbol, no cuando analizo mis jugadores, sino cuando salgo a la cancha. Cuando salgo a la cancha, lo que nosotros hemos descubierto en la Argentina es que los pacientes a veces salen tarde a la cancha. Por lo tanto, se piensa poco, se diagnostica poco y el diagnóstico es tardío. Y Argentina ha sido un bastión para mostrar que eso es relevante. También, por supuesto, líderes de opinión como el doctor Mistry. También se retrasan los tratamientos y vemos pacientes que históricamente acumulaban años sin tratamiento. Ahora, por suerte, eso cada vez es mejor. También tenemos pacientes que comienzan tratamiento, sin embargo, no lo hacen a dosis adecuadas, por falta de entrega, a veces por falta de compromiso. También tenemos pacientes que tienen poca adherencia. También tenemos pacientes cada vez menos. Yo creo que la última paciente que se esplenectomizó en el país fue 2004-2005, pero históricamente teníamos pacientes a los que se les sacaba el vaso. Y todo eso, el grupo argentino, de manera colaborativa, con casi 200 pacientes, pudo demostrar que se asociaba a un fenotipo desfavorable, casi independientemente del genotipo. Aunque también el grupo argentino pudo encontrar que tenemos una mutación prevalente para nuestra región. No solo creo que Argentina la tiene, sino que seguramente Latinoamérica, y es una mutación que se asocia con compromiso óseo, que es el N370S y el REC-NICIL. Así que fíjense cómo nosotros desde nuestro lugar, aunque seamos pocos, cada vez hacemos más fuerte el conocimiento de esta patología. Cuando
conocemos los fenotipos, nosotros podemos hacer mejores entonces clasificaciones. Y fíjense cómo las clasificaciones han cambiado en el tiempo. Antes se decía, o tenés tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Pero todos teníamos dudas, porque a veces teníamos tipo 1, que no tenían compromiso neuropático, pero sin embargo desarrollaban parkinsonismo. Sin embargo existe la demencia de cuerpos de Lewy. Sin embargo, por ahí tenían una fractura vertebral y tenían compromiso del nervio periférico, pero no dejaba de ser compromiso del sistema nervioso central o periférico en este caso. No cerraba del todo. Con el tipo 2, con el tipo 3, teníamos dudas, y así fue como el grupo de Hellens y Dranky dijo, mejor pensémoslo como un continuum de la enfermedad, en donde parte de pacientes asintomáticos, que hay un montón, sobre todo los homocigotas para N370S, una población muy representada en Israel, y por otro lado pacientes que quizá los que nos gusta mucho Gaucher nos ha tocado la desgracia de ver, que nacen con una enfermedad de Gaucher tipo 2, que nacen polisintomáticos, con compromiso neurológico, que dudamos si ponerle o no tratamiento de reemplazo enzimático porque quizá le damos unos meses, pero no mucho más. En todo ese espectro, en ese continuum, nosotros vemos pacientes con enfermedad de Gaucher. Y hoy la clasificación más moderna, de acuerdo a los fenotipos, es pensar. Tenemos un tipo 1, fíjense acá arriba representado, en donde de acuerdo a la edad de comienzo, de acuerdo a las manifestaciones, pero sobre todo lo que dicta ese continuum, por eso yo le puse la palabra mix, entre tipos y una continuación de manifestaciones, pero sobre todo relacionada a la actividad residual de la enzima, que tiene que ver, como les comentaba hace un ratito, con el sistema de calidad que degrada proteínas. Lo mismo pasa con tipo 2, y todos nos sorprendemos, pero claramente tiene su lógica. Hay pacientes tipo 2 que duran semanas, meses, hay pacientes tipo 2 que duran 2 o 3 años, hay varios casos. También tiene que ver con su actividad residual, y finalmente hay pacientes tipo 3 que a veces vemos en la primera adolescencia, que a veces hasta pensábamos que eran tipo 1, y en algún examen de nistagmografía encontramos que tienen compromiso neurológico. Hoy la mejor manera de pensarlo entonces es esta. Y sabemos entonces cuál es el fenotipo clínico de nuestros pacientes. Pero a nivel de precisión, es como si dijéramos, sabemos que hay leucemias que tienen hemograma alterado, hemograma con leucocitosis, hemograma con leucopenia, normal. Es muy por arriba. Tratamos de entonces ir más adentro y veamos qué pasa con las células que están involucradas en la enfermedad de Gaucher. Y entonces la primera pregunta es, ¿solo se trata de macrófagos? Y uno siempre se ha imaginado que el sistema monocito macrofágico es el único que está involucrado. Y a la vez se lo imagina, no sé si porque es una enfermedad donde uno acumula lípidos, y uno se imagina que los lípidos son como tranquilos, como se los imaginan, sentado en un sillón. Claramente el sistema inflamatorio está presente y no es una situación en la que nosotros tengamos falta de movimiento, de relación entre diferentes células y de diferentes mediadores. Todo parte, por supuesto, de la médula ósea, donde la célula hematopoyética genera ese monocito que después migra hacia los tejidos. Pero al migrar hacia los tejidos tiene relaciones a través de mediadores con diferentes tipos de células, lo que genera diferente impacto. Así que no es una enfermedad solo del macrófago, pero no se trata tampoco solamente de esas células, sino que tenemos que ir más adentro todavía y pensar a un nivel bioquímico. Y al pensar a un nivel bioquímico, a mí me encanta una diapositiva que la mayoría de las veces muestra Mistry en sus presentaciones. Él siempre hace como un recorrido muy parecido en las primeras 5 o 10, y una es esta. Cuando uno ve la cantidad de sustrato que se acumula, ya sea glucosilceramida, glucosilefingosina, uno se imagina que ese 200, 100 veces aumentado está relacionado solamente a ese depósito. Y en realidad no es así, es una fracción muy pequeña. Más del 90% de ese depósito, de ese extra, es reacción inflamatoria. Entonces, nosotros estamos tratando una enfermedad pensando en disminuir el sustrato, y a la vez dejamos que el otro 90% se resuelva solo. Lo hacemos cuando estamos tratando a los pacientes, y uno pensaría a nivel de metas, lo hacemos. A nivel de cambio de calidad de vida, acá Virginia, Fernanda, Graciela tienen muchos años en Gaucher y saben que claramente la terapia de reemplazo enzimático cambió la vida de los pacientes, pero no cambió el estado inflamatorio de los pacientes.
ese sigue estando vigente y es lo que a veces nos deja a algunos pacientes con necesidades básicas no satisfechas. Entonces tenemos que hablar a nivel bioquímico de glucofingolípidos, lo que significa hablar de biomarcadores, porque estos glucofingolípidos, sobre todo glicosilceramida y glicosilefingosina, son los que nos permiten entender cómo se relacionan con las diferentes células y cómo se relacionan con los mediadores de la inflamación. Este es un poco su camino de transformación. Y una parte muy importante que está bien escrita por publicaciones del doctor Grabowski es que cuando uno habla de glicosilceramida o de glicosilefingosina, no siempre está hablando de la misma molécula. La cantidad de átomos de carbono que tiene ese ácido graso varía, 16, 18, 20, 22 carbonos. Y como uno ve en esta publicación del doctor Grabowski, en cada paciente con un diferente fenotipo, ya sea tipo 2, tipo 3, los que se acumulan no son siempre los mismos, tienen diferente longitud. Conocer esta longitud, capítulo que se llama lipidómica dentro del mundo de Gaucher, tiene correlación porque nos ayuda a entender cómo pensar fisiopatológicamente y corregir este defecto. Así que cada vez deberíamos saber más de lípidos. Porque lo que se sabe hoy, y es la respuesta a esa pregunta, es que la fisiopatología para cada órgano afectado en la enfermedad de Gaucher no es la misma. No es lo mismo cómo se afecta la microglía en el sistema nervioso central, en pacientes con tipo 2, tipo 3, por ejemplo, que cómo se afecta el vaso, el hígado, en pacientes con tipo 1. No se acumulan los mismos glucofingolípidos, no existe la misma reacción inflamatoria, los mismos mediadores y probablemente no funcionen los mismos tratamientos. Entonces, una pregunta impresionante es, ¿alcanza con las terapias que tenemos? Y ahí uno podría decir, bueno, ¿qué tenemos? Fijémonos. Si nosotros analizamos en este círculo rojo, acá tenemos representado el citoplasma del macrófago. El citoplasma del macrófago es donde se sintetizan los glucofingolípidos, es decir, en donde va a haber una enzima, varias, pero esta es una muy importante, que es la glicosilceramida sintetasa. Esta es un lugar en donde hoy sabemos que existe desde hace tiempo, primero con viglustat, después con liglustat, terapia de reducción de sustrato. Así que un mecanismo de acción para pensar cómo tratar Gaucher, ya demostrado, es inhibamos la síntesis de glucofingolípidos en el citoplasma. Otro mecanismo está en el lisosoma, donde las opciones son un poco más, pero miremos un poco más con detalle y seguramente Graciela lo va a hacer con mucho más detalle. Está la terapia génica, alrededor de 16 pacientes que ya la recibieron y que están en seguimiento, trial. Está la terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué decir? 20 años de experiencia, casi 6.000 pacientes. Está la terapia de chaperonas. Volvemos a lo que decíamos al principio. Si fisiopatológicamente pensamos que encontrar un transporte para esta proteína mal ensamblada, porque por ahí está mal ensamblada y su mutación está en un lugar en donde no tiene que ver con el sitio catalítico. Entonces vos la llevás al misosoma y hace su función perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es llevarla. Si de alguna manera eso lo logro, es casi como el mecanismo que uno pensaría, después habrá que demostrarlo, que se asociaría con una forma la más fisiológica de tratar enfermedad de Gaucher. Ahora les voy a contar algunos trials de eso. Y finalmente, desgraciadamente, para algunos países en donde no hay acceso al tratamiento o de reemplazo enzimático o de reducción de sustratos, la opción de cambiar el sistema hematopoyético por otro, el trasplante. Yo conozco hematólogos que trasplantan Gaucher y algunas veces he charlado con ellos y hablan de trasplante. No estarían en esta charla, sino que estarían en la de Curiel, acá cerca. Pero es una opción terapéutica. En la Argentina, en la región, creo que tenemos mejores opciones que la del trasplante. Acá más representado entonces donde trabajamos en enfermedad de Gaucher, ya sea en el Golgi, donde inhibimos la síntesis, o ya sea en el citoplasma, donde usamos terapia de reemplazo enzimático, a través de un mecanismo de acción que no es el del todo fisiológico, pero que claramente ha demostrado sus logros. Y solamente en este slide, ya de la cantidad de cosas que se ven, uno se da cuenta que la terapia de reemplazo enzimático ha hecho su caminito. Ha hecho su caminito en muchos pacientes, muchas poblaciones especiales. No solamente se trata de ver si una molécula sirve a 6, 7, 8 pacientes, sino si sirve a 887 pacientes pediátricos, a 1.200 pacientes esplenectomizados, a 300 pacientes con embarazo, a determinada cantidad de pacientes, 200 como los de Argentina, con enfermedad ósea.
hay mucho recorrido. Todos nosotros sabemos que 6 meses de tratamiento para enfermedad de Gaucher no significa nada. Es como sacar conclusiones de si me estoy curando de mi neumonía el lunes a la noche cuando me empecé a tratar con antibióticos el lunes a la mañana. No sirven 6 meses, porque solamente probablemente veamos cambios en hemoglobina o plaquetas. Sirve 1 año, sirve 2 años. Entonces, ¿sirven 20 años? ¿Sirven poblaciones especiales? Bueno, ese camino lo ha hecho la terapia de reemplazo enzimático con cerecime y después con la aparición de otras moléculas. Tenemos también la terapia de reacción de sustratos y tenemos un gran camino recorrido, sobre todo inicialmente a nivel de trials, con casi 400 pacientes en el trial de Leglustat y ya casi 10 años de seguimiento, si incluimos los trials, y con mucha experiencia en la vida real. Así que tenemos y podemos conocer lo que hay para enfermedad de Gaucher. Pero, entonces, no por ser negativo, ¿alcanza? Sí, soy positivo. Pero, ¿podemos ir por más? Sí, claro que podemos ir por más. Y solamente yo le puse acá las 5 necesidades que yo creo que no están cubiertas. ¿Cómo tratamos tipo 2 o tipo 3? Está pensado, está en trial, no está cubierta todavía. ¿Cómo hacemos para disminuir la incidencia de mieloma? ¿Cómo hacemos para disminuir la incidencia de cáncer? Todo este estado inflamatorio crónico genera la opción de que en algún momento nuestro sistema inmune mute y tengamos mieloma, o mute y tengamos linfoma, entre los cánceres más comunes en los pacientes con Gaucher. ¿Cómo hacemos para prevenir los parkinsonismos? Porque no solamente afectan a nuestros pacientes, sino también afectan a los portadores. Fundamental. Y ahí tenemos grandes grupos, porque acá se metieron los neurólogos también, para trabajar sobre cómo acompañar no solamente la beta-glucosidasa desde el núcleo al lisosoma, sino a la proteína que se acumula, que es la alfa-sinucleína y que da origen a las alfa-sinucleopatías, Parkinson y demencia de cuerpos de Lewy. Y finalmente, cómo lograr controlar el estado de inflamación crónica. En la primera slide que yo puse, Grabowski dice, cuando se infecta un paciente con Gaucher, no le va igual al que está tratado y al que no está tratado, porque su estado de inflamación es diferente. Por ahí no está totalmente controlado, pero está mucho mejor preparado para responder a esa infección que un paciente no tratado. Este es todo el equipo. Fíjense que no solamente entonces es el macrófago, sino que hay interacción con células dendríticas, con linfocitos T, con linfocitos B, con linfocitos natural killer, con células presentadoras de antígeno. Hay un montón de mediadores y yo no quería ir uno por uno, pero sí tenemos un montón de citoquinas proinflamatorias que están siendo estudiadas. Nosotros hemos podido estudiarlas también con Yale, con el doctor Mistry, y que podrían tener algún correlato con los fenómenos agudos de los pacientes, sobre todo cuando suspenden tratamiento, cuando hacen crisis óseas, y que capaz nos permiten estar cerca y darnos cuenta de que eso está por pasar. También hay antiinflamatorias, pero bueno, lo que tenemos que hacer es, de lo que hay y lo que tenemos, organizarnos como siempre, como grupo, para decir, esto es nuestro proyecto, estos son nuestros pacientes en Argentina y mal nos ha ido. Hemos enseñado hoy muchísimo a la comunidad, y siempre nos lo dicen, de pacientes y a la vez de médicos que estudian y que se apasionan con enfermedad de Gaucher. Nosotros tenemos un camino recorrido por la liso-GL1, que es el título de mi presentación, que desde hace rato que anda dando vueltas y que cada vez se posiciona mejor, sobre todo porque el laboratorio de Chamoles también la tiene en gota en papel de filtro, así que no solo es mejor, sino que es accesible y cumple con todas estas características. No tiene la posibilidad de encontrarse mutada. Todos ustedes saben que en la Argentina tenemos casi el 50% de nuestros pacientes con enfermedad de Gaucher que son homocigotas o heterocigotas para el gen del achito. Entonces, o los multiplicamos por 2 o no sabíamos. Eso no pasa con la liso-GL1. Sabemos que se correlaciona con la fisiopatología, sabemos que nos sirve a fines diagnósticos, es muy precisa en los fines diagnósticos, hay algoritmos que la incluyen y son muy provechosos. Sabemos que disminuye con el tratamiento, accesible para cualquier paciente en cualquier parte del país. ¿Qué hay para adelante? Porque creo que si algo se caracteriza del grupo es pensar para adelante. Bueno, lo que hacen afuera es esto: chaperonas, en trials, ver qué hacemos con Gaucher tipo 2, terapia de reemplazo enzimático intracerebral,
comparar las terapias que ya tenemos, la terapia de reemplazo enzimático, la terapia de reacción de sustrato, seguir a los pacientes que están con terapia génica, estudiar la inflamación y el rol de medicamentos que actúan disminuyendo el estrés oxidativo, como la N-acetilcisteína, que es bastante fácil de acceder. Otras chaperonas más. Y finalmente, lo que podemos hacer nosotros. Yo termino mi presentación con esta charla. Acá abajo, sobre todo, esto es lo que nos representa, casi 100, 120 personas, entre hematólogos principalmente, pero también imagenólogos, también metabólogos, también osteólogos, mucho apoyo internacional y la posibilidad de seguir pensando cómo seguir nuestros pacientes de la mejor manera y obviamente que cada vez que se pueda tratarlo de la mejor manera. Muchas gracias.